Bueno, hasta ahora tengo 22 personas conectadas. Tengo entendido que vamos a hacer aproximadamente 40, 40 y pico. Si les parece, esperamos un ratito a que vayan llegando los demás y voy presentando este espacio. Sí, no hay problema. Buenísimo. Buen día. Buen día. Daniela. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, ahí ya tengo 33 personas conectadas. Calculo que el resto dentro de poquito empezará a entrar. Me presento. Mi nombre es Sebastián. Yo voy a estar a cargo de este espacio los sábados de 10 a 12 del mediodía hasta finalizar el cuatrimestre. Y bueno, la propuesta para la asignatura, como ustedes saben, esto es legislación universitaria. Y bueno, la propuesta para la asignatura es básicamente poder hacer un recorrido histórico sobre la universidad desde sus principios. Mi idea era presentar en un primer momento cuáles son los tópicos generales de la universidad, cuál es el origen de la universidad, para luego pasar más adelante a ya enfocarnos directamente en el sistema universitario argentino. Bueno, con respecto a los contenidos, yo ahora voy a hacer una breve descripción muy somera, pero más que nada me interesaría por ahí un poco escucharlos a ustedes. Me gustaría saber qué es lo que ustedes, si ustedes ya accedieron al programa, si ustedes ya leyeron el programa, tuvieron la posibilidad de leer el programa, y en ese sentido preguntarles también me interesa mucho qué es lo que ustedes esperan sobre esta materia en términos generales. Sigue entrando gente, me parece.
¿Cuántos son aproximadamente? ¿Tienen idea en la licenciatura? Aproximadamente 60. Faltan bastantes todavía. Bien. ¿Ustedes han cursado ya alguna materia en la universidad de este estilo? ¿Tienen alguna idea más o menos sobre qué es la universidad en términos generales, sobre historia de la universidad en Argentina? Tuvimos introducción a la problemática universitaria 1 y 2. En la 1 Bien. sobre todo estuvimos viendo los ¿Y orígenes. qué vieron ahí? De las universidades. ¿Vieron los orígenes de las universidades? Bien. La idea que yo tengo en realidad, porque lo organicé yo, la idea que tengo es que nosotros podamos ver en términos generales desde la constitución de la primera universidad en Argentina, que fue la Universidad de Córdoba, hasta los 90, ¿sí? Hasta los cambios que operaron durante los 90 y con la ley de educación superior. Es un recorrido muy largo y tenemos en total 13 clases, ¿sí? Nada, la idea es poder llegar, esperemos poder llegar, y bueno, y al ser un recorrido tan largo es muy complicado tal vez poder focalizarnos muy, muy detenidamente en algo, ¿sí? Yo para este espacio estuve buscando algunos materiales que me parecieron muy interesantes, porque la virtualidad tiene cosas que por ahí son un poco complicadas, que es sostener un teórico 2 horas en un espacio virtual es como denso, y creo que no les va a servir ni a ustedes ni a mí. Y me estuve pensando en este sentido, yo no sé si alguien vio, pero si les interesa pueden ir viendo porque es algo sobre lo que vamos a trabajar. La Universidad Nacional de Río Negro elaboró una serie de videos de más o menos 30 minutos por capítulo, donde cuenta la historia del sistema universitario argentino, que está dirigida por Pablo Rago, o sea, la conduce Pablo Rago en realidad, y él va entrevistando a distintos actores de época. De hecho, entrevista a muchos intelectuales que se dedican a la universidad, y también entrevista a personas que han pertenecido a la universidad en determinados momentos políticos muy, muy candentes, como por ejemplo el peronismo, la Revolución Argentina, la dictadura de Onganía en el 66, el Cordobazo. Digo, la idea es pensar a la universidad como un actor político muy, muy importante en la historia argentina, ¿sí? Nos vamos a detener más que nada mucho en el tema del peronismo, porque es un tema que ha suscitado mucho debate y que hasta el día de hoy genera mucho debate, cuáles son los cambios operados en ese momento. Nos vamos a detener también mucho en la reforma universitaria. No sé si ustedes llegaron a ver algo sobre la reforma. ¿Sí? ¿Qué idea general tienen sobre qué? En general vimos como toda la historia de la universidad, así como muy por arriba, en 2 o 3 clases te diría que Alfonsina hizo así un relato desde la creación, como te decía Malén, hasta después, bueno, se detuvo un poquito más en el momento de la ley de educación superior. Pero así Bien. rapidito vimos un poco todo. Bien, bien. Bueno, ahora paso a detallarles un poquito los contenidos de la materia. ¿Cuántos somos en estos momentos? Profesor, ¿dónde se encuentra el documental de Pablo Rago? ¿Dónde se encuentra? Está en ¿Cómo se YouTube. llama? Se llama Historia del Sistema Educativo Argentino. Bárbaro, gracias. Muy interesante, y ahí el recurso audiovisual es muy, muy bueno, porque si bien es importante la lectura, leer los textos, ir a los libros, digo, la forma en la cual lo han armado es muy, 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 muy didáctica, esa es la palabra. Es muy didáctico. Les recomiendo que si ya pueden ir viéndolo, tienen algún tiempito libre en el trabajo. Lo bueno que uno por ahí... Es del sistema universitario argentino, no Claro, educativo. Bien. Perdón, universitario. En algún momento que tengan libre por ahí, qué sé yo, a la noche, o
cualquier momento que tengan, que son aparte capítulos de media hora, pueden ver uno por día, y eso les va a dar una idea muy, muy general sobre el sistema educativo, el sistema universitario argentino, perdón. Así que bueno, les recomiendo que si pueden vayan viéndolo. Bueno, somos 42, creo que ya, igual nada, van a seguir entrando si lo desean, si hay más gente que quiera entrar. Bueno, la materia está pensada, o el seminario, mi idea es darle más un formato de seminario donde se pueda discutir, debatir. Me interesaría mucho me interesa mucho la participación de ustedes porque me parece que en el debate es donde está lo más rico para el aprendizaje, ¿no? Que podamos poner a discusión todos los textos, que podamos, bueno, intercambiar opiniones, ideas. Por eso la idea de un seminario, ¿no? Si bien la materia tiene el formato estructural de una materia común, me gustaría más darle este formato de seminario. Bien. ¿Ustedes han accedido al programa de la materia? ¿Pudieron? Sí, pudimos. Lo único que no se puede acceder es a los links que pusiste ahí. Ah, bien. ¿Qué problema tuvieron para con leer. los links? Me dice que no existe o que no es posible que yo entre. ¿Los demás tuvieron el mismo problema también? Sí. ¿Desde dónde abrieron los links? Está bien, desde el PDF. Desde el PDF, sí. Sí, desde el PDF. Bien, bueno saberlo, porque yo tengo la bibliografía y lo que voy a hacer es bajarla y subirla a la parte donde están los bloques. Vieron que ustedes tienen una parte donde dice bloque, bueno. ¿Cómo se compone la materia? Básicamente de una bibliografía obligatoria que está repartida entre links y lo que yo le subí a los distintos módulos, donde dice unidad 1, unidad 2, unidad 3. Todo aquello que no está en links, yo lo subí ahí. ¿Por qué? Porque es, ¿cómo decirlo? No está en línea. Hay cosas que no están en línea, capítulos de libros que no están en línea. Entonces lo que yo tuve que hacer fue, ¿cómo se dice? Digitalizarlo y subirlo. Algunas las tenía, otras no, otras las tuve que digitalizar. El que tuve que digitalizar es el de Buchbinder, que por ahí es un texto, por ahí no está perfecto, pero se lee igual. Así que bueno, el de Buchbinder, préstenle también mucha atención porque es un texto que también es un manual de la historia de la universidad en Argentina. Entonces, básicamente el libro de Buchbinder, que está todo yo lo subí todo entero en 2 partes, también es como un manual para poder, digamos, tener una idea general de la universidad en Argentina. También Perdón, Sebastián, una cosita. Yo recién probé con el link, lo copié, o sea, no quise acceder y no pude, pero copiándolo se puede entrar. Después pruebo si con todos, pero por lo menos con uno pude recién. Por eso, buenísimo. Bueno, les recomiendo entonces, si pueden, mientras están acá en la clase, como hiciste vos, si pueden hacer eso, o sea, tienen que copiar el link y ponerlo en el buscador, digamos, ¿no? Vos hiciste eso, copiaste el link y lo pusiste directo al buscador. Bueno, si pueden probar a hacer eso, estaría buenísimo. Igual yo voy a hacer esto de bajarlo y subirlo, ¿sí? Pero para ganar tiempo, si ustedes quieren, vayan ya bajando, probando esta opción, y ya van ganando tiempo, porque esto yo lo voy a hacer mañana o pasado, lo de bajar y subir, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la dinámica de la propuesta, digamos? Ustedes tienen una bibliografía obligatoria. La bibliografía obligatoria está toda garantizada entre los links y lo que yo subí al Moodle. Tengo una bibliografía complementaria que yo no llegué a, ¿cómo se dice?, a escanear, pero si alguien necesita algo, consultar esta bibliografía complementaria,
me puede decir de última y lo puedo escanear o mandar, o si no, lo pueden consultar ya directamente en alguna biblioteca. ¿Ustedes tienen biblioteca en la universidad? Sí. Tienen una que es general, digamos, tienen una de Mar del Plata y una que es por facultades. ¿Es igual que acá en La Plata en ese sentido? Sí, está en la biblioteca central. Bien. Y algunas facultades creo que tienen, pero en realidad se maneja todo por ahí. No sé si mis compañeros por ahí saben alguna otra. La biblioteca de las facultades son específicas de la facultad. Claro. La nuestra Bueno, hay biblioteca. Si ustedes pueden conseguir, si a ustedes les interesa leer la bibliografía complementaria y la pueden conseguir allá, mejor. Si no, yo se las escaneo de última y se las envío. La bibliografía complementaria es más que nada para una consulta extra o querer ampliar en una. Yo elegí alguna bibliografía, como es muy arbitraria la elección de la bibliografía complementaria. Pero si a alguien le interesa algo más sobre un tópico determinado, yo lo que puedo hacer, nos podemos poner de acuerdo, me escriben al correo y les puedo escanear alguna cosa que les pueda servir para el trabajo final, que ahí era donde quería llegar. Al tema de la evaluación. La dinámica del curso está pensada en 2 horas con ustedes acá sincrónicas y una asincrónica, o sea, una fuera de línea. ¿Cuál es la idea de esa hora, digamos, asincrónica? Que ustedes puedan leer los textos y dar cuenta de esas lecturas, ¿sí? Es más que nada para que ustedes puedan tener, ¿cómo decirlo? Un seguimiento de la bibliografía, ¿sí? O sea, la idea es que ustedes, yo voy a armar foros por unidad, por clase, ¿sí? Y en los foros ustedes tienen que hacer un pequeño resumen, no más de media carilla, a ver, son 2 o 3 párrafos donde ustedes dan cuenta de que, bueno, efectivamente están siguiendo la lectura de los textos, ¿sí? Entonces, yo voy a armar un foro y en ese foro ustedes tienen que entrar, participar y escribir entre 3 o 4 párrafos, lo que sería media carilla de una hoja 4, aproximadamente, un poco más, un poco menos, sobre una pequeña reflexión sobre el texto, o puede ser más que un pequeño resumen, yo lo que les pediría es que hagan una pequeña reflexión sobre el texto, ¿sí? ¿Qué les gustó? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les gustaría indagar en la clase? ¿Les parece, les parece bien? Para la clase que viene, nosotros tenemos las lecturas obligatorias dentro de la bibliografía obligatoria de Durkheim y Buchbinder, ¿sí? Y Mora. Durkheim, Buchbinder y Mora. Bueno, la idea es que ustedes puedan, digamos, hacer una pequeña, perdón, no, me estaba fijando no estoy fijándome en el cronograma. Clase 1 es esta, clase 2. Bien, la clase 2 de la semana que viene tenemos Durkheim, ¿sí? Durkheim, y después vamos a trabajar con Buchbinder y Mora. La idea es que ustedes puedan hacer un pequeño, para la clase que viene en el foro que yo voy a poner, una pequeña reseña del texto de Durkheim, ¿sí? Así que ya les dejo acá anotado que lo que, digamos, la tarea de la clase que viene para ustedes sería que en el foro puedan hacer una reflexión tal vez sobre el texto, o incluso algo que a ustedes les gustaría profundizar en la clase, ¿sí? Llegan a ver en el cronograma donde dice clase 2, Durkheim, Historia de la Educación y de las Doctrinas Pedagógicas, en el programa. Tienen que ir a la parte de atrás de todo, donde está el cronograma, y dice, clase 1, bueno, esta es la de la presentación, y clase 2, del 23 del 4, nosotros nos encontramos después de Semana Santa, es Durkheim, Historia de la Educación y de las Doctrinas Pedagógicas, ¿sí? Les pido por favor que lean ese texto y que hagan una pequeña reseña, un pequeño resumen o una pequeña reflexión sobre eso, porque es una de las condiciones para aprobar la materia. La materia se va a aprobar con la participación en este foro y con el trabajo final,
¿sí? ¿Alguien leyó la parte del trabajo final, la parte de la evaluación? ¿No? ¿Nadie? Bueno. La idea del trabajo final es que ustedes tomen alguno de los tópicos de las distintas unidades, qué sé yo. Les gustó peronismo, les gustó Universidad Obrera, les gustó la Universidad de los 70. Ustedes tomen un tópico de esto con bibliografía propia de la materia. Si ustedes quieren agregar bibliografía que encuentran online o quieren agregar bibliografía que pueden encontrar en la facultad o en la universidad, o quieren pedirme por ahí alguna bibliografía que yo tenga sobre ese tema, lo podemos ampliar desde ahí, ¿sí? Pueden usar recursos electrónicos, pueden usar, digo, los recursos que ustedes quieran. El trabajo final tiene un carácter monográfico y nada, tiene determinados lineamientos. Por ejemplo, el interlineado tiene que ser de 1.5 y la letra tiene que ser o Arial 11 o Times New Roman 12. ¿Esto por qué? A ver, porque también forma parte de la evaluación y es muy importante que ustedes tengan poder de síntesis, ¿sí? Que ustedes tengan la capacidad de expresar una idea en una determinada cantidad en un determinado cantidad, en un espacio determinado, ¿sí? Así que bueno, eso es muy importante, el tema de la extensión. Digo, si se quieren extender 1, 2 hojas, no hay problema, pero ya un trabajo de 20 páginas es mucho, ¿sí? Para una reseña. ¿Está bien? Eso lo vamos a hacer hacia el final, obviamente, de la cursada y es la forma de cierre del seminario. Bien, hasta acá, dudas, consultas, preguntas. ¿Nadie? Sebastián, Sí. ¿ese trabajo final es individual o puede ser en grupo? Ese trabajo final puede ser en grupo. Yo no sé si lo puse acá. Acá está, sí, grupal. Sí, lo puse. Perdón, pensé que no lo había puesto. Sí, puede ser grupal. Hasta 5 personas, chicos. ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿Podemos acordar ese número? Ya después de 5 me parece que ya es mucho. Aparte me pasa esta cosa de que cuando son muchos, como que cada cual hace un pedazo del trabajo y después queda como muy inconexo el trabajo, ¿no? Pegan lo que cada uno hace y no está bueno. Me parece que entre 4 y 5 personas es un número que está bueno como para que ustedes puedan sentarse, debatir, discutir los textos, ¿sí? Y puedan ponerse de acuerdo. ¿Les parece bien? 4 o 5 personas. Sí, nosotros tenemos armados los grupos y la mayoría son de 4, 3, hay algunos de 5, pero es el número en el que tenemos armados los grupos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Algo que se me haya escapado de... Porque, mira, eso no lo había dicho, está bien. Bueno, cualquier duda igual me interrumpen, no hay problema. La idea a partir de la clase que viene es empezar a describir, digamos, en términos generales, cuál es el origen de las universidades. No sé si ustedes sabían, pero la universidad es una institución muy antigua que data de la Edad Media. Al menos Perdón, Sebastián. Sí. Buen día. ¿La clase va a ser grabada o no? ¿Esta clase se puede grabar? Sí se puede grabar. Yo no me di cuenta, la verdad. ¿Ustedes quieren grabar la clase? Sí, por favor. Bien. A ver, grabar. Lo que sí yo no sé a dónde va esto, ¿eh? Calculo que la universidad le debe quedar a la universidad, porque esta cuenta es de la universidad. Así que bueno, ustedes de última después le consultan a la universidad. Creo que si lo grabás ahí en la nube, perdón, sí. Si lo grabás en la nube, el Bedel después puede recuperarlo. Buenísimo. Bueno, pongo para grabar. Si hay alguno de los técnicos. Bien. Grabar en la nube, muy bien. Recording in progress. ¿Estamos? Bien, gracias. Muy bien. Bueno, ¿dónde me había quedado? La idea para la clase que viene
es empezar yo ahora voy a hacer una pequeña introducción y un pequeño avance sobre cuestiones muy generales del campo de la universidad, digamos, de los estudios de la universidad. Pero la idea a partir de la clase que viene es concentrarnos más bien en cuestiones de carácter histórico en la universidad, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que las universidades tienen un origen medieval, o las universidades al menos como las conocemos hoy. Obviamente no eran lo mismo, ni tenían la misma forma, ni tenían ni la masificación que tiene hoy la universidad, pero la universidad tiene un origen medieval y se constituía o comenzó como una universitas, ¿sí? Universitas en ese momento era el nombre que se le daba a todos los gremios, ¿sí? Estaba el gremio, no sé, de los herreros, el gremio de los artesanos, el gremio digamos, cada trabajo tenía su gremio, y la universitas era digamos, era el gremio que agrupaba a aquellos que, en este caso, en el caso de la universidad, aquellos que, maestros y estudiantes, aquellos que querían aprender y aquellos que querían enseñar. Tiene un origen de este estilo, y bueno, las primeras universidades son las de París, Bolonia, Oxford. Son universidades viejas que tienen este origen medieval y que, bueno, después van a ir desarrollándose y teniendo digamos, su desarrollo propio dependiendo de cada país, ¿no? Y se van a ir conformando distintos modelos universitarios. No todas las universidades querían formar los mismos educandos, digamos, ¿no? Ni las mismas disciplinas, ni buscaban exactamente lo mismo. Pero bueno, esta idea de modelos de universidades puede ser pensada un poquito más ya para el siglo XVIII, siglo XIX, donde, bueno, aparece la Universidad Humboldtiana, aparece la Universidad Napoleónica. Así que, bueno, la idea es, a partir de la clase que viene, poder indagar un poco más en estas cuestiones. Bien, para la clase número 3, o para la unidad número 3, la idea es entrar en lo que es la reforma universitaria. Yo les había preguntado algo de la reforma universitaria, pero bueno, en líneas generales lo que se podría llegar a decir es que fue un evento político muy importante en la Argentina, muy pero muy importante, que por ahí hoy está un poco... A ver, yo creo que la reforma no tiene en la agenda pública o política la importancia que debería dársele. De hecho, el modelo universitario de la reforma fue exportado de alguna manera por Argentina, ¿no? Ha configurado el modelo que se organizó con la reforma del 18, ha configurado distintas universidades y latinoamericanas, siempre hablando, ¿no? Y ha sido un modelo de exportación, digamos. Fue uno de los hechos políticos que ha trascendido las fronteras argentinas, la reforma universitaria. Y bueno, vamos a ver si le podemos dedicar 2 clases a la reforma. Vuelvo a preguntarles, ¿qué recuerdan ustedes de lo que vieron de la reforma universitaria en otras materias? Me interesaría saber qué idea tienen de la reforma. Así como a muy grosso modo. Sí, como muy grosso modo. Fue una especie de revolución iniciada por los estudiantes a partir de las injusticias, inequidades que ellos veían con respecto al acceso a la educación, a los docentes, y bueno, arrancó un movimiento un poco para popularizar la palabra, pero sí hacer de la universidad pública un espacio más igualitario, ¿no? Entonces, bueno, resultó en la posibilidad de
renovar los profesores, de que los conocimientos no pertenezcan solo a una élite. Y bueno, básicamente tiene mucha relevancia, se diferenció de otros movimientos similares por el hecho de que hayan sido los estudiantes quienes iniciaron un poco este movimiento, ¿no? Bien. Digamos, la reforma universitaria inició de alguna manera un nuevo modelo de universidad, configuró un nuevo modelo de universidad caracterizado, entre otras cosas, por el cogobierno. Por ejemplo, si nosotros miramos la estructura política de la universidad hoy en día, hay muchas cosas y diría la mayoría, que derivan de la reforma universitaria, ¿sí? Que se han mantenido durante el tiempo. Vamos a ver después a lo largo de la historia cómo las premisas de la reforma sufren distintos embates, ¿no? Cómo se va modificando esto. Pero hoy por hoy podríamos pensar que muchas de las conquistas de la reforma aparecen en la universidad de hoy en día. Por ejemplo, el cogobierno. ¿Ustedes como no docentes forman parte del gobierno de la universidad? ¿Tienen representación dentro del gobierno de la universidad? Bueno, esa idea de cogobierno es una idea que nace con la reforma universitaria. Digamos, que la universidad pueda ser cogobernada entre estudiantes, en ese momento era estudiantes, graduados y docentes. Bien. Vamos a detenernos, 2 capítulos, 2 clases en la reforma universitaria. Después de la reforma universitaria, nos vamos a encontrar con el primer peronismo. ¿Ustedes vieron algo de peronismo ¿Qué han visto? Me interesaría mucho saber. Con respecto a la universidad, ¿no? Los escucho. Respecto al peronismo, a la ley que crea la Universidad Obrera, o sea, cómo cambia el paradigma de la gente que iba a la universidad hasta ese momento, y después, vimos bastante en profundidad. Bien. Nosotros lo que vamos a ver es, digamos, vamos a ver Universidad Obrera, pero nos vamos a centrar también en los primeros años del peronismo, e incluso nos vamos a centrar y vamos a analizar el enfrentamiento que tuvo este movimiento universitario reformista con el peronismo. De hecho, no sé si ustedes saben, pero el Perón surge de una dictadura militar, que fue la Revolución de Junio, ¿sí? Cuando irrumpe esa dictadura, en 1943, la Universidad Reformista se enfrenta muy fuertemente a esta dictadura, y luego, más adelante, va a haber en Perón la continuidad de esta dictadura. Entonces, digamos, el enfrentamiento entre la Universidad Reformista y el peronismo fue feroz. Y nos vamos a detener un poco en eso, nos vamos a centrar. La política educativa del peronismo es muy compleja. De hecho, durante 1946 y 1955 el peronismo sancionó 2 leyes universitarias, que son la 13031 y la 14297, una en 1947 y la otra en 1954. Y en el medio, luego de la sanción de la Constitución de 1949, el peronismo hizo algo que, por ejemplo, la reforma universitaria no había hecho, que era dar gratuidad a los estudios universitarios, ¿sí? Y otra política muy importante del peronismo fue la creación de la Universidad Obrera Nacional, que fue una institución pensada para gente que trabaja, y que, hoy no existe más como tal, sino que hoy, por ejemplo, se llama Universidad Tecnológica Nacional, y fue la única institución universitaria que creó el peronismo durante su primer periodo de gobierno. Bien. Después de esto vamos a ver lo que se denominó en la historiografía de la universidad como la época dorada de la universidad.
La época inaugurada de la universidad se inaugura con el golpe de Estado a Perón en 1955 y se cierra con otro golpe de Estado, que es el golpe de Estado de Onganía en 1966. Bien. Ahí nosotros nos vamos a detener a mirar el proceso. Bueno, en estos 11 años tuvo distintos procesos la universidad. El primero de todos fue el de la desperonización de la universidad. Nos vamos a detener a ver qué pasó luego del golpe de Estado de 1955. Luego nos vamos a detener a ver un poco el proceso de normalización universitaria y lo que se ha dado en llamar la modernización cultural y científica. Muchos actores que pertenecieron a la universidad en esta época, sobre todo a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires, recuerdan a esta época como una época dorada de la universidad, ¿sí? Una época donde se expandió mucho la organización departamental, donde se expandió mucho los recursos para la investigación. En esta época se crea el CONICET, por ejemplo, en el 58, durante el gobierno de Frondizi. Bueno, hay toda una renovación científica y una modernización muy importante dentro de la universidad, entre golpe y golpe, entre el golpe del 55 y el golpe del 66. Bien, en el capítulo 6, la unidad 6, lo que vamos a ver es, bueno, la irrupción justamente del golpe de 1966. Ustedes no sé si alguna vez escucharon hablar, pero uno de los eventos, o mejor dicho, sí, uno de los eventos más conocidos de esta época es un evento que pasó a llamarse la Noche de los Bastones Largos. No sé si alguna vez escucharon hablar sobre esto, que fue, digamos, la represión de la dictadura de Onganía sobre la universidad. Y después de esto, después de este hecho, muchos científicos y mucha gente que había formado parte de esa generación dorada o de esa época dorada de la universidad, se exilia, se va del país. Se produce la denominada fuga de cerebros. Mucha gente muy dedicada a la ciencia y con un grado muy, muy avanzado, luego de la represión de Onganía sobre la universidad, se termina exiliando, se va del país y se dedica a hacer ciencia en otros países. Así que eso fue uno de los eventos más trágicos, podríamos decir, de la universidad en Argentina. Bien, y nosotros vamos a ir desde la Noche de los Bastones Largos hasta, bueno, podríamos poner como punto de llegada el golpe militar, el último golpe militar, ¿sí? Así que de nuevo vamos a estar entre golpe y golpe. A este periodo histórico también le vamos a dedicar 2 capítulos, dos clases, porque es un periodo, lo que acontece entre el 66 y el 76, también es un periodo histórico muy complejo, lleno de eventos que marcan a la universidad, y entre los que podríamos, así a vuelo de pájaro, digamos, podríamos nombrar, bueno, la Noche de los Bastones Largos, el Cordobazo, la politización creciente de la universidad, la peronización de la universidad y del movimiento estudiantil, la vuelta de Perón, la ley Tayana, que es una ley icónica del peronismo, digamos, que va a ser sancionada en el 74, y bueno, va a delinear una universidad peronista de esa época, digamos, del segundo peronismo, del regreso de Perón, y bueno, sería interesante ver también qué ocurre con la ley Tayana, no sé si ustedes sabían, pero durante un año la Universidad de Buenos Aires pasó a llamarse Universidad Popular de Buenos Aires. Y bueno, vamos a estudiar también un poquito ese proceso. Ocurren cambios muy interesantes entre este periodo también.
todos los periodos en Argentina están marcados por golpe y golpe, digamos. Entre golpe de Estado y golpe de Estado tenés un periodo que pasan cosas, cierra un golpe de Estado y ese golpe de Estado abre un nuevo periodo que después va a ser cerrado por otro golpe de Estado y así sucesivamente. Bueno, así hasta el último en realidad. Vamos a ver qué ocurrió durante la dictadura militar en Argentina, durante la última dictadura militar, entre el 76 y el 83. Si bien no hay mucho escrito, vamos a tratar de indagar ahí con la bibliografía que hay sobre el tema. Este es un tema que hasta el día de hoy se está estudiando mucho. Sí que está en proceso de ser estudiado más a fondo. Bueno, después vamos a ver la universidad durante la época de Alfonsín, cómo se fue reconfigurando, cómo se fue normalizando después de la dictadura militar. Y por último, vamos a ver desde el periodo de la caída de Alfonsín hasta el 2001, el tema de la universidad durante el menemismo, durante la época del neoliberalismo, vamos a decirlo así. Y para este periodo, para este cierre, es probable que venga, yo estuve hablando con la chica que coordina la tecnicatura, o una de las chicas que coordina la tecnicatura, y para esta última clase probablemente yo vaya a estar, obviamente, pero la vaya a dar alguien creo que el secretario general del sindicato de ustedes, para explicarles más que nada el tema de las normativas, luego de la sanción de la ley de educación superior, y sobre todo el marco reglamentario de todo lo que hace a los no docentes, ¿sí? Tal vez seguramente lo han visto en otras materias, pero bueno, la última clase va a estar más que nada dedicada o centrada en este punto, ¿sí? Vamos a ver un poquito de las reformas de Menem, así como medio comprimido, y después van a tener el resto de la clase creo que con el secretario general del sindicato de los no docentes a nivel nacional, ¿sí? Bueno, hasta acá dudas, consultas, preguntas, inquietudes. Bien. Si ustedes prestan atención a la última parte del programa, hay un cronograma muy detallado de cómo nos vamos a organizar, ¿sí? ¿Ustedes lo han visto? ¿Le han prestado atención a eso? Bien. Léanlo cuando puedan, si pueden, que ahí va a estar detallada cada una de las clases que vamos a tener hasta... La última clase la tenemos para el día 16 del 7, ¿sí? Que bueno, que es el último día antes de las vacaciones de invierno. Bien. Nada. Por ahora, esta es la presentación del programa, la presentación de la materia, la presentación de la evaluación. ¿Qué otra cosa más me quedaría? Quiero más que nada no equivocarme no olvidarme nada de las cuestiones formales, digamos, que hacen a la materia. Así que bueno, hasta acá lo que es la materia en sí mismo. Vuelvo a preguntarle, ¿tienen alguna duda, alguna consulta que quieran hacer? ¿Algo que haya omitido y que no esté recordando? ¿Nada? Bien. Bueno. Tengo una consulta. Sí. Hola. Sí, hola. Lo que tenemos que trabajar en el foro, ¿es el texto que subiste al campus? ¿Tenemos que leer ese texto, el libro? Sí, la idea a ver, vamos al cronograma. La clase 2
va a estar, vamos a trabajar 3 textos, que son los de Durkheim, Mora y Buchbinder. Sí, está bien. Pero no les voy a pedir que hagan la reseña de los 3, los otros 2 les pido que los lean, sí. Pero hagan una reseña del de Durkheim, que es por ahí el que más me interesa y con el que más por ahí vamos a trabajar la clase que viene. ¿Sí? Son 3 capítulos, el 7, el 8 y el 9. Yo creo que subí el libro entero o subí más de la mitad del libro. Pero solamente vamos a trabajar con el capítulo 7, 8 y 9. Después el texto de Mora, tampoco lo vamos a trabajar todo completo, sino lo que a mí me interesa que vean del texto de Mora, si es que pueden, son los modelos universitarios que Mora presenta. Este es un paper del año 2004, que lo que hace el autor, trabaja una problemática educativa universitaria, pero antes de hacer eso, describe, para mí de manera muy acertada, los distintos modelos universitarios a lo largo del tiempo, digamos, los clásicos modelos universitarios, que son el napoleónico, el británico, y el Humboldtiano, el modelo alemán, ¿sí? Y bueno, y Buchbinder, también lean los primeros 4 capítulos de Buchbinder, pero lo de Buchbinder tal vez lo vamos a trabajar un poquito más con el tema de los videos que vamos a ver en la clase que viene, o del video que vamos a ver la clase que viene, donde ya nos vamos a centrar, digamos, en el origen del sistema universitario argentino, ¿sí? Y específicamente en la Universidad de Córdoba, de decir, bueno, ¿cómo nace el sistema educativo argentino? El sistema universitario, perdón. Bueno, ¿cuál es el primer punto en Argentina? La Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba, que era una universidad que dependía de la Iglesia. Después, en un segundo momento, tenemos a la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires nace en 1821, 5 años después de la Declaración de la Independencia. Es una universidad que nace ya con el Estado argentino, con el naciente Estado argentino, y que tenía un formato muy parecido de hecho, importa de alguna manera el formato francés, el formato napoleónico, digamos. Y la tercera universidad paradigmática en Argentina va a ser creada casi un siglo después, a principios del siglo XX, ya en 1905, que es la Universidad de La Plata. Y la Universidad de La Plata tiene otro formato, importa otro formato, que es el formato científico, el formato alemán. El formato que buscaba la Universidad de Buenos Aires era la de formación de profesionales, pero la Universidad de La Plata es pensada como una universidad que va a formar científicos, no profesionales, científicos. Y ya no es lo mismo, estamos hablando de perfiles distintos y de modelos distintos de universidad. Esas 3 universidades conforman, digamos, el puntapié inicial de lo que va a ser el sistema universitario argentino. ¿Ustedes vieron algo de esto en otras materias? Ya seguramente por ahí ya... Bien. Sí vimos. Bien, genial. Bueno, vamos a volver sobre alguna de estas cuestiones, pero a mí me interesa un poco más... indagar o profundizar en lo que es reforma universitaria, peronismo y la época dorada de la universidad y los 60-70. Ese es como lo que está en el medio, digamos, es lo que más vamos a indagar y en lo que más vamos a profundizar. Y yo apunto a que a ustedes esto les brinda una herramienta como para... Siempre la historia brinda una herramienta como para poder pensar de dónde uno viene, o sea, por qué la universidad hoy por hoy es como es, y también nos permite pensar futuros posibles o alternativas, ¿no? Porque uno piensa, bueno, no sé, una pavada. Yo a veces pienso, ¿por qué es tan difícil para una persona que trabaja poder estudiar en la universidad? Bueno, es muy difícil porque la universidad tiene un sistema de dispersión horaria que se le hace muy difícil a la persona que trabaja poder estudiar. Bien. Ahora uno piensa, ¿esto siempre fue así? Y no.
No siempre fue así. ¿Por qué? Porque una de las cosas más interesantes, por ejemplo, que tuvo la Universidad Obrera durante el peronismo, era que la Universidad Obrera funcionaba por bandas horarias, o mejor dicho, funcionaba en una banda horaria vespertina. ¿Qué permitía esto? Permitía que la gente, cuando iba a trabajar, volvía a su casa, podía, no sé, cambiarse, bañarse, comer algo e ir a estudiar. Está bien, estudiaba hasta las 10 de la noche, terminaba fundida, pero mucha gente logró acceder a la universidad a través de este sistema de bandas horarias, que hasta el día de hoy la UTN respeta, porque uno va a la UTN y la UTN cursas o de mañana, o todo de tarde, o todo de noche. Y que, por ejemplo, es un sistema de horarios que las universidades nacionales no tienen. Entonces, uno se pone a pensar, bueno, ¿y por qué no los tiene? ¿Y por qué la UTN sí los tiene? ¿Y no se podría aplicar esto? Digo, la historia nos va a permitir pensar herramientas, porque de hecho nos permite conocer experiencias para pensar herramientas para la universidad de hoy, ¿sí? Yo les hago una pregunta. ¿Cuál creen que es la función de la universidad hoy en día, según ustedes? Ustedes que están dentro de una universidad y trabajan en una. Los escucho. Bueno, fundamentalmente es la de producir saberes profesionales para que interrelacionen con la comunidad. Para vos, la función de la universidad es la producción de saberes. Por ejemplo. Por ejemplo, muy bien. ¿Todos piensan lo mismo? ¿Qué piensan los demás? Me interesaría mucho escuchar a los demás. Sí, yo también coincido con Juan. Para mí, la base fundamental de la universidad es generar conocimientos que se puedan compartir o que deberían ser compartidos y que fortalezcan y enriquezcan la vida de la sociedad, de la comunidad en general. Muy bien. Esto incluye investigación, extensión, o sea, todo lo que los fines fundamentales de la universidad. Muy bien, muy bien. ¿Y el resto qué opina? ¿Siempre fue así esto? Bueno, claramente no, porque hace un ratito les dije que por ahí la Universidad de Buenos Aires, que en sus comienzos buscaba la formación de profesionales. Sí, y aparte, en un principio las universidades tendían a formar gente de élite para que fueran los que movilizaran los designios de cada lugar, digamos, no para generar conocimiento. Bien. Este podría ser bien marcado el caso de la universidad inglesa, por ejemplo. ¿Sí? El modelo inglés buscaba generar o digamos, formar una clase de dirigente, los gentlemen. ¿Sí? El modelo inglés, como vamos a ver por ahí, sí, casi seguro la clase que viene, es un modelo que buscaba producir ese tipo de élite, digamos, ¿no? Producir y reproducir ese tipo de élite. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué piensa el resto? Es un tema bastante discutido dentro del campo de la educación superior. Por ejemplo, ¿saben cuál es la diferencia entre la educación superior y la universidad? ¿Qué implica la educación superior? También un intermedio, terciarios. Bien. Hay todo un, digamos, sistema. Nosotros, básicamente. Bien, ustedes forman parte de la educación superior. Hay todo un sistema de educación postsecundaria que conforma lo que uno puede pensar que es la educación general en términos generales, la educación superior en términos generales, ¿sí? La universidad es una institución nada más que conforma el universo de la educación superior. Después, como bien dijeron, tienen diplomaturas, tecnicaturas, terciarios, todo ese conjunto de instituciones no forman parte del objeto de estudio de la universidad, ¿bien?
Nosotros nos vamos a centrar pura y exclusivamente en la universidad, pero existe todo un sistema, toda una red de educación superior, no universitaria, que es muy importante y que muchas veces es, hasta en algunos países, más masiva que la universidad. ¿Sí? Acá, por ejemplo, los terciarios son un montón, son muchísimos los terciarios que hay en Argentina. Y, por ejemplo, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué existen los terciarios y por qué existen las universidades? ¿Quiénes deberían, por ejemplo, formar a los docentes? ¿Los terciarios o las universidades? ¿Y por qué? La parte básica tendría que hacerlo los terciarios y las especializaciones en educación superior, la universidad misma. Sí, pero los profesorados se dan en el terciario. Profesorado de educación inicial, de educación especial, de educación primaria, los profesorados de educación física, todo lo que son profesorados son en institutos de educación superior. Bueno, por ejemplo, acá en La Plata el profesorado de educación física se hace en la universidad. De hecho, creo que no hay un terciario que ofrezca la carrera, el profesorado de educación física. ¿Por qué creen que...? Son institutos de educación superior, no universitarios. Claro. Bueno, ¿y por qué creen que pasa eso? ¿Por qué creen ustedes que eso ocurre? Porque hay una superposición de alguna manera. Acá, por ejemplo, en La Plata, uno va a buscar horas de clase para tomar horas y se encuentra con profesores de educación, se encuentra con profesores de historia salidos de institutos terciarios, con profesores de historia salidos de la universidad. Y, por ejemplo, en lo que es el puntaje, vale lo mismo en el sistema de puntos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Si vale lo mismo en el sistema de puntos, alguien que se haya egresado de un terciario o de la universidad, ¿por qué existen estos dos instancias de formación de profesores de historia? Porque de alguna forma se superponen. Tal vez por la accesibilidad. ¿Por la? Por la accesibilidad, además, la oferta y demanda, la necesidad de tener otras alternativas. A lo mejor los institutos, no sé, pero podría ser que los institutos ofrezcan horarios que la universidad, por esa manera que tiene de ser, no los ofrece y hace que la gente que trabaje no lo pueda cursar en la universidad y tenga que optar por un instituto. Claro. Y los institutos tienen bandas horarias, turnos, o turno mañana, turno tarde, turno noche, que la universidad eso no lo tiene. Bueno, un poco lo que estábamos diciendo hace un rato sobre la Universidad Obrera. Bien, bien. Y una pregunta, en el caso del profesorado de educación física de La Plata, que es universitario, la pregunta mía es ¿en cuándo se creó? Por ahí cuando se creó no estaban los institutos terciarios como los conocemos nosotros ahora. Bien. Según tengo entendido, se creó en los 70 la carrera de educación física acá en La Plata. Por ejemplo, ¿cómo ustedes, me gustaría, por ejemplo, que si ustedes pueden describirme, porque esto es muy importante, no todas las universidades son iguales, porque no todas las universidades nacieron con la misma impronta. Por ejemplo, yo les decía, la UTN todavía conserva ciertos rasgos de su impronta inicial, de su impronta de la que le dio nacimiento, digamos. La Universidad de La Plata todavía conserva mucho de esta impronta cientificista y de formar científicos y de tener grandes institutos de investigación. Ahora la pregunta es, ¿la Universidad de La Plata, la de Mar del Plata, qué características tienen? ¿Alguno indagó en eso? ¿Ustedes que pertenecen a esa universidad? Por ejemplo, ¿en qué año se fundó la Universidad de Mar del Plata? Nuestra universidad es muy joven, en realidad. Bien. En comparación con las universidades. En la década del 60, si no recuerdo mal. Muy bien, en los 60. La primera era provincial. Claro, al principio era provincial. Es una universidad que se nacionaliza. Bien, ¿en qué año se nacionaliza la Universidad de Mar del Plata? Yo les pregunto porque no conozco las especificidades de la Universidad de Mar del Plata. En el 75.
En el 75 se nacionaliza. Muy bien. ¿Y cuántas? Y cómo, Fíjate en qué época, en qué momento, además. Sí, por Un eso año hubo antes del golpe de cierre. Estado, lo que cambió completamente la impronta de la universidad. En realidad, nacimos como universidad pública, y pública de verdad y democratizada después del 83. Claro, bueno, muy interesante. ¿Y con qué impronta creen ustedes que se conformó, que se constituyó la Universidad de Mar del Plata? ¿Qué buscaba en ese momento? ¿Qué carreras tenía, por ejemplo? ¿Cuáles son las carreras históricas o las facultades históricas de la Universidad de Mar del Plata? Y Derecho, Arquitectura, Económica, Ingeniería. Esas fueron las primeras. Perdón, además nace de la unión de la católica con la provincial. Ajá. Tiene una impronta totalmente profesionalista. Bien, interesante. Bien. Y a lo largo de este último tiempo se han abierto facultades nuevas, se han abierto carreras nuevas. ¿Qué han visto ustedes? Carreras nuevas. Bueno, la Facultad de Medicina, por ejemplo, que no es facultad todavía, es escuela, porque todavía no tiene egresados, se han modificado, se han creado carreras, especialmente en ingeniería, en económicas, carreras cortas, o sea, ha sufrido pequeños cambios, pero beneficiosos. Sí, se están reabriendo carreras que se cerraron por la dictadura, como sociología, carreras que en su momento se cerraron y que recién ahora hace un par de años se abrieron. De hecho, en humanidades se abrió la carrera de antropología, se reabrió la carrera de antropología la semana pasada. Ya tiene el departamento y o sea, se aprobó en consejo académico y se abrió hace muy poquito. Hasta ya se le asignó un lugar físico. También se recuperó ciencias de la educación, y sociología, ciencia política. Recuperaron muchas carreras que fueron cerradas en la época de la dictadura. Se abrió bioquímica también. No hace más de 10 años, creo que menos. Y ahora en medicina se va a abrir kinesiología también. Bien. Qué dato interesante ese. Yo no sabía que recién ahora, o sea, ¿cuánto tiempo pasó de la vuelta a la democracia? ¿30 años? ¿40? Casi 40. Hubo que esperar casi 40 años para que se reabran carreras que fueron cerradas por la dictadura militar. Es todo un dato ese. Habla un poquito de lo que es la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es mucho que decir de nosotros. Sí, me parece que es muy interesante el dato y sería muy interesante indagar ahí, ¿no? Qué sé yo, para alguien que se dedica a la investigación. De hecho, una de las palabras de la que entiendo es la directora del Laboratorio de Antropología Bonaerense, Diana Mazzanti, cuando hicieron la inauguración del Departamento de Antropología, después de muchos ires y venires y poder lograrlo, dijo una frase que dice, por más que la pudimos abrir y demás, venimos atrasados 40 años. O sea, fuerte. Es muy fuerte. Muy fuerte, sí. Bueno, yo vuelvo a decirle, especificidades de la Universidad de Mar del Plata no conozco nada, porque yo me dedico más al campo de la historia de la universidad. Yo más que nada me dediqué a peronismo y hasta los 60. Por eso les preguntaba cómo es la historia de la universidad de ustedes. Y bueno, y también la historia de una universidad dice mucho de dónde están parados ahora. O sea, uno tendría que revisar cuestiones históricas para poder saber por qué se tardó 40 años en abrir una carrera que cerró la dictadura, ¿no? Igual me parece muy, muy interesante el dato. Yo hace unos años fui a la Universidad de Mar del Plata, en el 2014. Me acuerdo que fui a un congreso y no tenía sociología, pero tenía historia. Y una carrera, y me pareció que la carrera de historia estaba como bastante aceitada, bastante institucionalizada, digamos. Pero no sabía lo de sociología, realmente, es más, ni siquiera había preguntado.
Perdón, ahí me parece que también hay otro tema que es, para poder analizar el por qué tardó tanto tiempo la universidad en abrir estas carreras, como reabrir ciencia política, tiene que ver también con la sociedad marplatense. Habría que hacer un estudio un poco más profundo de lo que es la sociedad marplatense, y ahí nos vamos a encontrar, creo que claramente, en el por qué lo mismo se refleja en la universidad. Bien. Y ahora yo les hago una pregunta. Por ejemplo, ¿qué lugar tiene en la Universidad de Mar del Plata la extensión universitaria? O al menos la facultad en la que ustedes trabajan. En los últimos años ha empezado a tener una relevancia importante. Pues se han creado centros de extensión, hay 11 de hecho, en los barrios para, como es, mejorar el tema de la comunidad. Algunas facultades también tienen sistemas de extensión, por ejemplo la ingeniería, que ayudan a la gente de los barrios periféricos a mejorar sus formas de vida, sus capacidades, ese tipo de cosas. Hay varios proyectos de extensión. Y fue una de las pioneras con los proyectos de extensión, o sea, destinar presupuesto para tener proyectos de la universidad desde el 2005, no recuerdo bien, pero sé que ya las otras universidades también se fueron nutriendo y siempre tuvo proyectos de extensión. Y bueno, también lo que hablamos de las nuevas carreras tiene que ver con enfocar lo presupuestario, ya que es una decisión política. Tanto en el caso de abrir nuevas carreras, no solo desde nuestra universidad, sino a nivel estatal, porque la universidad por ahí no puede, no sé, supongo, afrontar una apertura de carrera, pero sí decidir cómo maneja esos fondos es político, y Extensión ha crecido mucho en estos años. Bien. Pero sí es una de las pioneras respecto a los proyectos. Bien. También en el enfoque de la extensión crítica, es pionera también, y como centro de, o sea, no me sale bien la palabra, pero como que es importante para, o sea, hay un montón de congresos que se han hecho donde la Universidad de Mar del Plata ha sido líder entre el resto de las universidades, y también ahora sacó la diplomatura en extensión, que también tiene inscriptos de todo el país, o sea, como que es un foco importante en este enfoque de la extensión crítica. Tiene una diplomatura en extensión universitaria en la Universidad de Mar del Plata. Sí. Yo no sabía, no tenía idea. Qué interesante. Es nueva. Es nueva, sí. Muy interesante. ¿Se dicta ahí en la facultad donde están ustedes? Y nosotros somos de varias facultades. En psicología. Nosotros somos de varias facultades, creo que en psicología. Claro, somos personal universitario de todas las carreras, de todas las facultades, perdón, ahí está. De la universidad. Pero y esa va a tener foco, creo que en psicología. Muy interesante. En la facultad de psicología es la sede. Desde Económicas se está trabajando en el Consejo Académico para que sea parte de un, que se pueda acreditar como posgrado, pero estaba en tramitación, o sea que eso creo que en esta semana, pero se estaba tratando en el académico, por lo menos de Económicas, pero desde el rectorado va a salir la convocatoria también para que personal universitario y estudiantes también puedan participar, no, digamos, obteniendo obviamente un doctorado, que es una cuestión posterior al título académico, sino pero bueno, eso falta que se apruebe en Económica, sino que también se va a poder hacer como curso. Pero bueno, está todo en marcha, digamos, de salir las normativas. Muy bien. También desde Medicina... Perdón. Decía que desde Medicina salen los alumnos con extensión a los barrios con carpas donde toman la presión, toman el azúcar en sangre. También se han hecho carpas sobre nutrición, talleres de cocina, un montón de cosas que se están haciendo desde Medicina con los barrios. Perdón, una cosita, me parece importante en función de lo que preguntabas recién, para tener un conocimiento. Nosotros somos trabajadores de la universidad, no solamente del área administrativa, sino que te encontrás con trabajadores de todos los agrupamientos de la universidad en este curso. Digo, pues es importante para poder tener una dimensión de las diferentes miradas o diferentes tipos de conocimiento que por ahí cada uno
te puede expresar en función de un tema específico. Por ejemplo, en este caso, voy a poner de ejemplo que Juliana trabaja en la Secretaría de Extensión de Rectorado. Entonces tiene un conocimiento por ahí que por ahí otro compañero, tan profundo como lo tiene ella, no lo tiene. Digo, para tener un panorama de cómo es la composición del grupo. Nada, disculpen. Genial. Genial. Y también hay, como decía Sergio, compañeros de distintos agrupamientos. Tenemos compañeros de vigilancia, serenos, de mantenimiento, de limpieza, no solamente administrativos. Y cada uno en su área puede tener su gran aporte. Muy bien, muy bien. Y yo les preguntaba esto de la extensión universitaria, trayéndolo también un poquito para la materia, porque no sé si ustedes sabían que los grandes pioneros de la extensión universitaria fueron los reformistas. De hecho, con la reforma surge la idea de ¿cuál era la idea que manejaban en ese momento los reformistas? De extender la universidad a las clases trabajadoras y a los obreros, ¿no? Había toda una idea de que la universidad debía acercarse a las clases populares en pos de generar una conciencia en ese momento de clase, de lucha, para poder llevar adelante cambios más profundos, ¿no? Pero, digamos, la génesis de la extensión universitaria en Argentina nace con la reforma. Y es otra de las cosas que ha quedado todavía impresa en la universidad. Es algo que se mantuvo dentro de la tradición política universitaria argentina. Bien. Dicho esto, yo les quería presentar así en términos generales, a ver si puedo compartir pantalla. A modo de presentación, digamos. ¿Pueden ver? ¿Se ve? Sí. Sí, ahí está. Sí. Bien, como les comentaba hace un ratito, las características y los rasgos del campo de estudios sobre la educación. A ver, yo lo que estoy presentando ahora es el campo de estudios de la educación superior. La educación superior, como les había dicho, está compuesta por todo el sistema de instituciones postsecundarias, ¿sí? Todo lo que es arriba de la educación secundaria se considera educación superior. Y acá entra un mundo de instituciones que no necesariamente son la universidad. Y es un campo de estudios muy complejo en el que participan distintos investigadores, ¿sí? Con formaciones distintas. Y en el campo de estudios de la educación superior se dice que no hay teoría, mejor dicho, no hay teorías de largo alcance, o sea, no hay grandes enfoques teóricos porque generalmente no se puede generalizar una institución tan compleja como es la universidad, ¿sí? No se pueden hacer como leyes generales que abarquen el comportamiento de las universidades, porque realmente la universidad es una institución muy, pero muy compleja y muy diversa. Entonces, no es lo mismo la universidad en Argentina que la universidad en Brasil, que la universidad en Europa, y ni siquiera dentro de Europa es lo mismo la universidad en Inglaterra, que la universidad en Francia, que la universidad en Alemania. Digo, el sistema universitario, o mejor dicho, la institución universitaria, la universidad, es una de las instituciones más complejas, pero realmente del mundo, porque hay pocos parámetros como para que uno pueda decir, bueno, este parámetro lo puedo medir en este país, en este otro, en este otro, en este otro, ¿sí? Entonces, por eso se dice que en el campo de los estudios universitarios, de la educación superior en general, pero sobre todo en la universidad, no hay enfoques teóricos complejos al estilo, no sé, del marxismo, por ejemplo. No hay un enfoque teórico
abarcador y que busque abarcar la totalidad de las instituciones, sino lo que hay más bien son perspectivas teóricas o enfoques teóricos, ¿sí? Y tenemos dos marcos conceptuales dominantes. Una perspectiva sociohistórica, que es de carácter, uno puede decir, macropolítica. Esta perspectiva sociohistórica busca, de alguna manera, mirar a la universidad desde un lugar de los cambios históricos, y no solamente de los cambios históricos, sino de las relaciones con la economía, con la política, con la sociedad. Entonces son miradas, por eso decimos que son miradas macropolíticas, muy generalizantes y muy generalizadoras, ¿sí? Y después nosotros también tenemos dentro de los estudios de la universidad el enfoque, lo que se denomina el enfoque internalista, ¿sí? Que busca estudiar a la universidad desde los actores y desde la especificidad institucional. Uno de los autores que representa esta corriente de internalista, podríamos decir, es Burton Clemente. Muy bien. Según Sosnávar y Kroch, que estudian, digamos, el campo de estudios de la educación superior, uno puede establecer distintas tendencias en distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, uno puede hacer una perspectiva comparada de los sistemas de educación superior. Y estos autores sostienen que hay como tres líneas, tres niveles de indagación, digamos. Un primer nivel está dado por las tendencias de los países centrales. Bueno, los estudios sobre educación superior se enfocan mucho, o una gran mayoría, se enfocan sobre las tendencias de esta modalidad educativa en los países centrales. Un segundo nivel de análisis, o un segundo nivel de agrupamiento de autores, puede ser sobre los procesos de la educación superior en América Latina, una especificidad más acotada, digamos. Y un tercer nivel dentro de los procesos de la educación superior dentro de América Latina es la de la especificidad en Argentina. Que en Argentina por ahí no nos encontramos tanto con estudios de enfoque internalista, porque no es realmente un campo tan desarrollado dentro de la Argentina, sino más bien la perspectiva sociohistórica, que de hecho esta materia, este seminario, está orientado a pensar la historia de la universidad en Argentina desde una perspectiva sociohistórica, ¿sí? Se propone eso, pero aún así sesgada de decir, bueno, voy a organizar un seminario con una perspectiva sociohistórica. También es importante que sepan que existe esto otro, ¿sí? Digamos que existen enfoques que se centran solamente en las dinámicas internas de la universidad, y ni siquiera de la universidad, sino de la Universidad de Mar del Plata, de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Es como que son estudios más acotados, esa es la idea. Nosotros acá en este curso estamos planteando una especie de mirada sociohistórica de largo alcance, digamos, bueno, desde la Universidad de Córdoba hasta lo que pasó en los 90, ¿sí? Bien. A ver si puedo presentar. Ahí está. El campo de estudios de la educación superior es un campo multidisciplinar en el que convergen distintos actores y perspectivas, como les decía anteriormente. La perspectiva sociohistórica, que es la que en este seminario voy a buscar tratar de transmitir o de trabajar, busca trabajar las relaciones entre la universidad y la sociedad a lo largo del tiempo. Bueno, en este caso la historia argentina, ya les dije. Sebastián, la Filmina no cambió, no sé si soy yo o son Ay, todos. ¿no cambió? No, yo no la veo cambiando. Nunca me deja, a ver, sí, y desde acá sí cambió. Ahora sí. Ahora sí.
Bueno, lo voy a dejar ahí, porque siempre que lo quiero hacer en presentación de diapositiva me hace lo mismo. Cuando defendí la tesis me hizo exactamente lo mismo, no sé por qué. Bien, acá pueden ver la segunda filmina. El segundo power, digamos. Bien, y les decía entonces, las perspectivas sociohistóricas miran las relaciones entre la universidad y la sociedad a lo largo del tiempo, tienen una mirada macropolítica, la universidad como una totalidad, es decir, vamos a estudiar la universidad, no lo que pasó en la Universidad de Mar del Plata, no lo que pasó en la universidad, digamos, se busca construir una idea de totalidad, ¿sí? Si bien, por ejemplo, hay cuestiones que exceden, ¿no? No hay un estudio de la universidad durante no sé, durante la última dictadura militar. Entonces, bueno, nos vamos a acotar a ver qué pasó en la UBA, qué pasó en La Plata. Generalmente lo que suele ocurrir es que siempre hay más trabajos o hay más trabajos producidos por las instituciones tradicionales y que se enfocan también en las instituciones tradicionales, ¿sí? Pero bueno, la idea es formar un relato de la universidad en Argentina, ¿sí? Nuestro curso no se va a centrar en qué pasó en la Universidad de La Plata en los últimos 20 años. No. Nuestra mirada es una mirada que busca trascender una institución, sino que busca constituir un relato, un discurso sobre la universidad en Argentina. Bueno, y los autores señalan, Sofnavar señala que hay una mayor tradición de estas perspectivas en América Latina. Acá en América Latina hay como una tendencia a querer mirar o a buscar mirar la universidad en su conjunto, la universidad como un actor político. En Latinoamérica la universidad se constituye o se constituyó como un actor político. Bien, bueno, como les señalaba anteriormente, la perspectiva internalista se centra en los actores internos de la universidad. Qué sé yo, un estudio de una perspectiva internalista estaría buscando, no sé, ver cuáles son las dinámicas y los conflictos de interés entre los distintos departamentos de una facultad, o entre las distintas facultades de una universidad, o entre las distintas cátedras, ¿no? Son estudios muchísimo más acotados. Es una mirada meso- y micropolítica. La universidad se concibe como una institución singular, o se estudia la universidad como una institución singular, con la singularidad de esa institución, o de esa facultad, o esa cátedra, o de ese complejo educativo en ese momento, de esa sede incluso puede ser. Bien, y esta perspectiva internalista tiene una mayor tradición política en el mundo anglosajón, ¿sí? Uno cuando va a los estudios sobre la universidad se encuentra en Europa, o lo que se produce en Europa es mucho estudio micropolítico sobre la universidad, ¿sí? No buscan construir un relato de la universidad, sino buscan decir, bueno, ¿qué pasa en esta universidad? ¿Qué pasa en esta otra? Y eso lo que hace es dificultar pensar en una teoría general sobre la universidad. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no son generalizables los estudios acotados a una sola institución, o a un solo departamento, o a una sola facultad, ¿sí? Perdón, pero eso también fue lo que llevó a las universidades europeas después de varios años de discusión, a que tanto título valga en un país como en otro, dentro de Europa. Bueno, sí, uno puede pensar claro, dentro de Europa el sistema universitario está muy fragmentado. Sí. Y bueno, es como que es raro, pero si bien los estudios se centran en cada universidad y, decirlo a grosso modo, en cada quintita, se cierran en cada quintita, aún así es interesante que el sistema universitario en su conjunto tiende a una internacionalización cada vez más amplia, ¿no? Porque, nada, los conocimientos tienden a ser cada vez más compartidos y cada vez más universales, y eso contrasta un poco con el campo de estudios de la educación superior, ¿no? Donde
cada cual estudia ahí, qué pasa en Oxford, qué pasa en Cambridge, qué pasa en la Sorbona, ¿no? Es muy interesante de ver eso. Bien, y por último, lo que quería señalar, en el enfoque internalista, el conocimiento aparece como la materia prima que determina la organización académica. Burton Clark. ¿Qué dice Clark, básicamente? Que lo que caracteriza a las instituciones universitarias es el conocimiento. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, pero la secundaria también se caracteriza por el conocimiento, o también se caracterizan por el conocimiento. Sí, claro que sí, pero una cosa es la transmisión de ese conocimiento y otra cosa es la organización y producción de ese conocimiento. Entonces, según Clark, lo que caracteriza a las universidades por el resto de las instituciones de todos los niveles educativos es que la universidad produce conocimiento. Produce conocimiento. Y en eso es categórico. Uno puede decir, pero el CONICET también produce conocimiento. Claro que produce conocimiento. Lo que pasa es que este tipo de instituciones vienen después es como que se separan de la universidad y se conforman en un espacio pura y exclusivamente de conocimiento y de producción científica. Pero la universidad, no porque aparezca el CONICET, deja de producir conocimiento en la Universidad de La Plata, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, sobre todo las universidades tradicionales, ¿sí? De hecho, la UBA tiene un complejo de producción de conocimiento que compite con el CONICET. Bien. Dice Clark, o mejor dicho, Clark se centra en las nociones de interés y de grupos de interés. ¿Qué va a decir Clark? Bueno, dentro de las universidades hay intereses, y estos intereses agrupan a determinado sector universitario que lucha por, no sé, tener su propio departamento, tener su propia cátedra, armar su propia facultad y tener su propia facultad. Digo, esto, según Clark, es algo distintivo de las universidades, el tener intereses y sobre todo grupos de intereses. Según Clark, el conocimiento moderno tiene 4 características distintivas, ¿sí? Hay una tendencia hacia la especialización, multiplicación de campos de conocimiento. ¿Qué significa una tendencia hacia la especialización? Bueno, en mi caso yo soy sociólogo. Bueno, ¿y qué significa? Bueno, te preguntan, ¿y vos qué sos sociólogo? Bien, pero que no me dice nada, soy sociólogo muy amplio. ¿Sociólogo de qué? Sociólogo rural, sociólogo del deporte, sociólogo de, no sé, de la cultura. Lo mismo los abogados. Bueno, yo soy abogada. Sí, bueno, ¿y cuál es tu especialidad? Bueno, hay abogados laboralistas, abogados penalistas, digo, hay cada vez una tendencia, según Clark, a que el conocimiento, que es algo que produce la universidad, tienda a especializarse en determinados campos concretos, ¿no? Y esos campos tienen que esto me lleva a la segunda característica, tienen una tendencia hacia la autonomía creciente. Es decir, cada vez esos campos tienden a ser cada vez más autónomos y a desvincularse de los campos de conocimiento a los cuales antes pertenecían, ¿no? Tienden a separarse, entre comillas, y para decirlo de una manera, cada campo de conocimiento tiende a armar su propia quintita. Es decir, bueno, ahora los abogados laboralistas ya no vamos a pertenecer más a la cátedra de Derecho 1. Vamos a tener nuestra propia cátedra de abogados laboralistas, ¿sí? Y va a ser una materia más dentro de la currícula de la carrera de Derecho de la universidad. Bueno, eso según Clark es otra tendencia muy importante dentro de las universidades. Otra característica que destaca dentro de la universidad
es que el descubrimiento del conocimiento es una actividad abierta. ¿Y qué significa eso? Que no está planificada. O sea, si bien una universidad puede centrarse más en querer saber sobre determinado campo, en investigar determinadas cuestiones, determinado campo, determinada problemática, no hay una planificación en relación a lo que se va a descubrir, ¿sí? Un ejemplo muy tonto por ahí de esto, pero que viene al caso, es el tema de las vacunas, ¿no? Bueno, ¿quién estaba ganando la carrera por la vacuna? Oxford. Oxford venía, o Pfizer, venían ¿no? El conocimiento es, la producción de conocimiento es una actividad abierta. Bueno, Oxford, Pfizer, Pfizer, ¿quién sale? La vacuna rusa. Bueno, ¿qué implica eso? ¿Qué dice eso? Justamente eso, refleja que la actividad del conocimiento no es una actividad regulada por nadie, no se puede regular ni siquiera dentro de las universidades, ¿sí? El conocimiento es libre, o mejor dicho, la producción de conocimiento es una actividad abierta y libre, donde no hay planificación posible. Y por último, una de las características que destaca Clark como más importantes de las universidades es la natural ambigüedad de los fines. Él señala, dice, bueno, que la formulación más común de las funciones de la universidad son la investigación, la docencia y la extensión. Yo les preguntaba a ustedes hace un rato, ¿qué creían ustedes o cuál creían ustedes que era la función de la universidad? Bueno, según Clark, eso no está claro en realidad, porque hay una ambigüedad en los fines de la universidad. Para algunos es más la investigación, para otros es más la docencia, para otros es más la extensión, para otros puede ser también la formación de profesionales, ¿por qué no? O la formación de docentes. Por eso yo les preguntaba esto, bueno, ¿dónde se deberían formar los docentes? ¿En la universidad o en los terciarios? Bueno, es toda una disputa. Claro, va a decir que en realidad la universidad no tiene muy claro cuáles son los fines. Por eso la complejidad de esta institución. La universidad junto con la iglesia, piensen que son tan antiguas, son las únicas dos instituciones que sobrevivieron a la Edad Media. Y lo cual habla muy bien de estas dos instituciones, porque de algún modo nos están diciendo la capacidad que tienen de adaptarse a los nuevos tiempos y a los nuevos contextos. Bien, por último, Clark, este autor, señala que las universidades anarquías organizadas o organizaciones débilmente acopladas. Esta idea de que son organizaciones anárquicas o anarquías organizadas es un poco una idea que busca, ¿cómo se dice?, provocar, ¿no? Es una idea medio provocadora. ¿Cómo es esto de que es una anarquía organizada? Sí, está organizada porque es una institución, es la Universidad de Mar del Plata, la Universidad de La Plata, no sé. Ahora, para adentro puede ser cualquier cosa. Es muy difícil de estudiar porque tienen lógicas muy anárquicas las universidades, justamente porque tampoco tienen muy claro cada universidad cuáles son los fines de la universidad o de su universidad. Entonces me parece muy interesante esta idea de definir la universidad como anarquías organizadas u organizaciones débilmente acopladas, también les dice. Y por último señala que son instituciones de base pesada. Por esto que yo les decía, ¿no? O sea, piense que las universidades o la universidad en términos genéricos es una institución que viene desde la Edad Media, ¿no? Y al ser una institución tan antigua, es una institución de base pesada en el sentido que es muy difícil modificarla. Es muy difícil que alguien llegue y, no sé, venga el rector X y diga, bueno, a partir de ahora la universidad va a hacer esto y esto. Ya tiene su cultura universitaria, ya tiene su bagaje, ya tiene todo un complejo de cosas que hace muy difícil que la universidad pueda modificarse. Así que bueno, a ver si puedo volver a dejar de compartir. Ahí estamos de nuevo. Muy bien. Bueno,
esta somera presentación, ¿qué era lo que buscaba más o menos? Decirles que existe, o sea, los estudios donde la disciplina, a ver, mejor dicho, los estudios sobre universidad se enmarcan dentro de estudios más generales, ¿sí? Sobre el campo de la educación superior, ¿bien? Y esto existe, o sea, tanto la universidad como los estudios que buscan trabajar sobre la universidad son muy complejos. Al ser la universidad una institución muy compleja, también nos encontramos con un campo de estudios que busca abarcarla, que es muy compleja, o sea, es infinita. ¿Cómo se acota esto? Bueno, uno tiene dos grandes tendencias o dos grandes enfoques, un enfoque internalista y un enfoque sociohistórico. Nosotros, desde este seminario, vamos a llevar adelante un enfoque sociohistórico, ¿sí? Vamos a tratar de buscar o de pensar a la universidad dentro de una totalidad e inserta dentro de la sociedad argentina, ¿sí? Con toda digamos, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Es decir, bueno, pasó la reforma, pasó, no sé, el conservadurismo, vino el peronismo, vinieron las dictaduras militares, digo, la universidad no puede ser pensada independientemente, si bien tiene una organización interna específica, la universidad en términos generales no puede ser pensada fuera del contexto político en el cual se desenvuelve. Así que bueno, eso era lo que les quería transmitir hoy, que vamos a tratar de buscar, de conformar un relato de la historia de la universidad en Argentina, y esperando a que les pueda llegar a servir para ustedes pensar su universidad, ¿no? Si bien es una universidad joven, es una universidad que se inserta dentro de un determinado marco político y que atrás de esta institución, que es la Universidad de Mar del Plata en este caso, tenemos otros antecedentes universitarios, de los cuales muy probablemente la Universidad de Mar del Plata se haya constituido. ¿Mm? Bueno, ¿alguna duda, consulta, pregunta sobre esto que acabo de exponer? Nada. ¿Qué lugar tiene dentro de yo recién expuse que uno de los tópicos como que se puede pensar en la universidad es en la investigación, ¿no? Es una de las cosas muy discutidas. Ahora, mi pregunta es, ustedes me señalaron que dentro del campo, dentro de lo que es la extensión, la Universidad de Mar del Plata tiene una muy buena, como una muy buena formación y está muy avanzado. Y en lo que, por ejemplo, es el campo de la investigación, ¿cómo es la Universidad de Mar del Plata? ¿Alguien trabaja en el área de investigación? Depende de las facultades. Hay facultades que tienen mucha más relación. Yo trabajo en ingeniería, en investigación. Bien, ¿y cómo en la Secretaría de Investigación de Ingeniería. Y ahí es muy fluida porque tiene un instituto de doble dependencia con el CONICET, el INTEMA, que es básicamente ciencias duras, digamos, es básicamente ingeniería. Así que hay mucha investigación en distintas áreas, pero digamos, para la facultad y la investigación es una de los pilares. Es muy fuerte la investigación en ingeniería y en las ciencias, en las áreas duras en general, en las áreas digamos, de ingeniería, de las ciencias aplicadas, digamos. Y bien. después yo creo que también en otras áreas, en otras facultades, en la mayoría de las facultades hay bastante investigación, inclusive en las que uno pensaría que no la hay con tanta historia, digamos, con tanto tiempo de llevar adelante tareas de investigación. Bien, o sea,
vos ves que la Universidad de Mar del Plata es muy activa también en todo lo que hace a la investigación. Yo creo que sí, inclusive, claro, sí, yo creo que sí. No sé qué opinan los chicos de otras facultades. Yo estoy en los chicos que exactas trabajan y Perdón, Marcela. Estoy en exactas y naturales. Yo puntualmente en la escuela de posgrado, dando asistencia a los alumnos que hacen los doctorados en ciencias. Y en la facultad de exactas es, diría, casi todo de investigación. Hay muchísimos institutos de doble independencia, bueno, con CONICET, con SIC, y la mayoría de los profesionales, bueno, cuando se licencian, en general arrancan el doctorado y todos se abocan a la investigación y en menor medida no, muchos también a la docencia, pero son gente que termina siendo parte de la institución toda su carrera. Muy bien. Y ahora tengo una pregunta más para hacerles. Yo les expuse el caso de La Plata. ¿Cómo es en Mar del Plata el tema de los profesorados? O sea, los profesores en Mar del Plata, ¿tienden más a salir de un instituto terciario o tienden más a salir de la universidad? Y otra pregunta, aparte de esa, ¿hay alguna competencia entre los institutos terciarios y la universidad? O sea, ¿ocurre de que en Mar del Plata, como es el caso de La Plata, los profesorados de historia están tanto en la universidad como en el terciario y se van, entre comillas, robando la matrícula? ¿Cómo es ahí en Mar del Plata? Me interesaría mucho saber. Acá en Mar del Plata, bueno, mi hija hizo el profesorado de matemática y el profesorado de biología en un instituto terciario privado. Después está el público, que es el 19, y creo que hay un par más. O sea, sí hay una competencia bastante feroz de matrícula, y los institutos terciarios hay un montón que aparecieron en los últimos, no sé, 15 años, que empezaron a sacar cada vez más oferta académica. O sea que ya empezaron a competir, digamos. Y yo, por mi experiencia o por lo que he visto a través de mi hija, sí. Y muchos compañeros, mucha gente se termina decidiendo por institutos terciarios. En el caso de ella, que hizo el profesorado de matemática, en puntaje, cuando va a buscar una categoría, cuando va a buscar horas, tiene un puntito más. No termino de entender nunca bien cómo es el sistema de puntos, pero tenía un poco más de puntaje que un profesor de la universidad salido de exactas. Creo que tiene que ver por la parte pedagógica y demás. Claro. Entiendo que era por ahí. Sí, entonces, como está más especializado. Porque yo soy profesora de educación inicial recibida en un instituto, en el 19. Y si yo quisiera estudiar alguna carrera, por ejemplo, intenté psicología, que dentro de mi carrera tuve mucho psicología, pero sin embargo, si yo voy a estudiar a la universidad, no me reconocen las materias. No pasa si uno hizo algunas materias en la universidad y quiere hacerlas en el instituto, sí se las reconocen. Eso es una gran diferencia que hay, pero... Sí, de hecho existe acá también en La Plata, pasa lo mismo. Sí, otra cosa que se da, que no son iguales las materias pedagógicas, depende del grado de donde vaya a ejercer el profesor, ¿sí? Un profesor universitario por ahí tiende más a tener conocimientos pedagógicos, pero no, como es por ahí, no tan completos como lo hacen en un terciario, que se dedican exclusivamente a formar docentes. Es diferente, no sé por qué, pero es diferente. Claro, generalmente estaba pensando que en los terciarios se da lo que es didáctica, pedagogía, y por ahí en la formación universitaria eso no se tiene tan en cuenta. Por ahí hay alguna expectativa o algo que por ahí el alumno en su formación la toma, pero no son materias que estén, digamos, en lo que es el plan de estudios en general, ¿no? Creo que esa es una diferencia. Y otra cosa que pasa acá mucho en Mar del Plata es que, digamos, el docente trabaja parte en provincia, parte en nación, o sea, tiene cargos en distintos lugares, o sea, en lugares terciarios, en lugares universitarios, y bueno, es un poquito lo que pasa acá en Mar del Plata, ¿no?
Bien, bien, bien. Con respecto a lo que decía Cristina, yo trabajo en humanidades y ahí está la carrera de ciencias de la educación y sé que muchos alumnos de otras facultades, la parte de materias de pedagogía las dictan docentes de humanidades. Y es como una materia más como que tienen que hacer, cumplimentarla como, qué sé yo, como estas famosas materias optativas, que no le dan tanta importancia a lo troncal de la especialización. Claro, claro, claro. Ustedes lo que observan, yo un poco acá en La Plata lo observo también, que la tendencia es que los institutos terciarios son mucho más, entre comillas, pedagógicos. Buscan como especializarse más en la parte de la pedagogía. Y ofrecen, es real, acá en La Plata lo veo mucho, ofrecen bandas horarias que son compatibles con los trabajos, con la mayoría de los trabajos, ¿no? La mayoría de los institutos terciarios tienen actividad vespertina, es decir, empiezan a las 6 de la tarde y cursan hasta las 9, 10 de la noche, que es el horario que la gente que normalmente trabaja puede llegar a cursar, en términos generales, ¿no? Así que bueno, esa es Perdón, y después hay otra cosa más, como te decía, a través de los ojos de mi hija. No es lo mismo salir y recibirte con un profesorado de matemática que lo puedes sacar en 3 años, por ejemplo, que hacer 6 años o 5 años de universidad para tener un título que te vas a salir a competir por el mismo puesto laboral y encima perdiendo puntos. Entonces, se ve, bueno, yo también estudiaba analista de sistema en un instituto de educación técnica superior, y es lo que veía era que se buscaba la rápida salida laboral, la carga horaria que esté a contraturno de lo que es trabajo, o sea, y cuando se planteaba decir, bueno, lo puedo hacer en la universidad, y no, pero es mucho más difícil, es mucho más complicado, me lleva más tiempo, sobre todo eso. Muy bien. Bueno, yo más que nada hoy la clase quería dar a conocer la materia y a conocer los lineamientos generales de este campo de estudio. Una cosa que me había olvidado decirles antes que, porque por ahí eso después pasa y nunca lo aclaro, sobre todo porque la última clase por ahí ustedes van a tener esa clase con el secretario general, entonces van a tener como una clase la cual voy a participar muy poco, pero les quería ir diciendo desde ahora, porque es algo que me olvidé aclarar y que me pasa mucho en este tipo de seminarios. No está mal que cuando ustedes hagan el trabajo final, busquen información de internet, ¿sí? Ustedes todo lo que quieran buscar de internet pueden hacerlo. Lo que sí es muy importante es que citen a quienes buscan de internet y pongan de dónde sacaron esa información. Porque muchas veces ocurre de que presentan ideas de otros como si fueran suyas y eso está mal. O sea, eso dentro del ambiente académico está muy mal, ¿sí? O sea, está muy mal visto y de hecho hasta hay temas de copyright y un montón de cosas. Así que les recomiendo eso antes que me olvide, que si ustedes quieren ir viendo la bibliografía y les gusta algo y quieren leer más sobre un tema, vayan haciéndolo y de hecho yo no tengo ningún problema, me van consultando por el tema del trabajo final, pero tengan en cuenta ese detalle, ¿sí? Que es algo que me ocurre mucho y que, nada, es un bajón tener que desaprobar un trabajo por eso. Así que, nada, les pido que, por favor, si sacan algo de internet, cítenlo, ¿sí? O de algún otro artículo, cítenlo. ¿Está bien? Bien. Porque estas cosas está bueno aclararlas desde el primer día para que después cuando lleguemos a
a la hora del trabajo final ya las vayan teniendo un poquito más pulidas, ¿sí? ¿Alguna duda, consulta o pregunta sobre lo que es el programa, la organización de la materia, evaluación y todas las cuestiones formales? Antes que me olvide, ¿no? ¿Seguro? ¿Nadie tiene ninguna duda, consulta, pregunta? Sí, Sebastián. Sí, bien, escucho. Nos habías dicho que era de carácter monográfico, o Sí. sea que una vez que lo presentamos escrito, lo calificás y ahí termina la evaluación, o tenemos que hacer una presentación oral. No. Lo que sí tienen que hacer es darle mucha bola al tema del foro. Eso voy a estar viendo quiénes participan y quiénes no. Es re importante. Esa es la pregunta que te iba a hacer, Sebastián. Sí. Buen día, primero, que no te había saludado. ¿El trabajo en los foros es individual o grupal? El trabajo de los foros es individual. Ese okay. Sí es individual. Otra cosa, más técnica. ¿Tu apellido se pronuncia bien Koch? No, es Koch, así solo. Es Koch. Ok, sí. Listo. Perfecto. Gracias. Bueno, nada, si les parece bien, damos hoy por finalizado este encuentro, que es más, ya les digo, más de carácter de presentación, y ya a partir de la clase que viene ya nos metemos directamente con los orígenes de la Universidad de la Edad Media, ¿sí? Les pido por favor que traten de leer a Durkheim, que es una lectura, bueno, y si pueden también a Buchbinder. Les recomiendo que, bueno, a Durkheim lo tienen que leer, pero si pueden también lean a Buchbinder, que ambas lecturas son lecturas muy, muy amenos, son muy, muy llevaderas, no son complicadas, se pasa rápido, digamos, no son textos complejos, ¿sí? Y vayanlos leyendo, así ya la clase que viene estamos como un poquito más en tema, digamos, ¿sí? Perdón, ¿me puedes repetir los capítulos? De Durkheim están en el programa, son el 7, el 8 y el 9. 7, 8 y 9. Bien. ¿Y el foro lo tenemos que trabajar en esta semana, antes, en estas 2 semanas? ¿O va a ser sí, después en estas 2 semanas? Yo calculo que para el lunes, martes ya lo tengo resuelto. A partir del lunes, martes, entren al Moodle y traten de entrar al foro y de escribir. Les pido, por favor, otra cosa re importante del foro: no suban archivos de Word, escriban en el foro. Porque si no se hace muy engorroso para el docente tener que bajar todos los archivos de Word, leer uno por uno. Escriban en el foro está pensado para eso, ¿sí? Escriban en el foro y vale una reflexión, vale una síntesis si quieren, vale algún tipo de comentario, ¿sí? Pero algo que den cuenta de que ustedes van siguiendo la lectura, ¿sí? ¿Está bien? Bien. O sea que en lo del foro hacemos la presentación ya a partir de que vos subas la semana que viene, o sea, la apertura del foro, sobre la clase 2. O sea, leemos el material 7, 8 y 9, capítulo 7, 8 y 9, y hacemos una pequeña reflexión. Exactamente. ¿Sí? Y bueno, y si pueden, lean a Buchbinder también. A ver, somos todas personas que trabajamos acá. No, nadie tiene obligaciones familiares, yo sé lo que es. Pero realmente les recomiendo que lo lean, primero porque es mucho más dinámica la clase cuando ya vienen con algo leído. Y en segundo lugar, porque realmente son textos muy amenos, o sea, no son lecturas que uno dice, oh, no entiendo nada, me quiero morir. Son lecturas que te van relatando cómo se fue desarrollando la historia, en el caso de Durkheim, de la universidad en Francia, y en Buchbinder de Argentina, digamos, ¿sí? Les recomiendo que lean, que traten por lo menos de leer, que vuelvo a decirle, que no son lecturas pesadas. ¿Sí? Otra cosita más. Sí. Te recuerdo lo que habíamos charlado al principio y sobre la dificultad que teníamos para acceder a la bibliografía. Inclusive yo intenté recortar y pegar o volverlo a subir como había sugerido una de nuestras compañeras y no lo pude lograr. Así que te pido, por favor, que reveas a ver si se puede solucionar eso. Gracias. Bien. Ahora ustedes tienen Durkheim y Buchbinder están en la carpeta, porque eso no están digitalizados. Si pueden ingresar al Demora, mejor, y si no, bueno, lo subo yo desde la computadora, ¿sí? Pero la bibliografía para la clase que viene está, porque yo la subí porque es bibliografía que no estaba digitalizada, ¿sí? Profesor, una pregunta. Internet, quiero decir. Sí. Demora nos dijo que veamos la parte de modelos universitarios. Sí.
Sí, eso es lo más... Bien, lo más importante. Lo más importante del texto de Mora. Si tienen tiempo de leerlo, si tienen tiempo de leer Mora, mejor todavía. Pero préstenle atención a la organización que hace del modelo universitario, de los modelos universitarios históricos. Perfecto. ¿Listo, chicos? Bueno. ¿Puedes subir al campus la breve presentación que nos hiciste hace un ratito? ¿Vos decís el PowerPoint? ¿El PowerPoint? Dale, no hay problema. Subo Gracias. el PowerPoint. Y bueno, y después hablen con el Bedel dónde queda el tema de la nube y todo eso. Yo, la verdad que eso no entiendo mucho. ¿Sí? Así que eso les encargo ya a ustedes. ¿Está bien? Bueno. Nos habían dicho que iba a ser una clase presencial. ¿Esa sería la última? Claro, es esta que yo te estoy diciendo del secretario general. Creo que yo voy a estar por Zoom y después van a tener la clase presencial ustedes. O no sé, todavía no está bien organizado. Igual falta para eso. Va a ser hacia fin. Son las últimas. O va a ser la última clase o la anteúltima, porque también depende de cuándo esta persona pueda estar disponible, digamos. ¿Sí? Bien, las demás así por Zoom. Las demás por Zoom conmigo. ¿Sí? Bueno, menos la última y la anteúltima, que estamos viendo cuál va a ser cuál. Todo lo, digamos, de la clase 11 para atrás, conmigo es todo Zoom. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Bueno, chicos, nos vemos entonces la clase que viene. Quedamos así. Bueno, gracias. Gracias. Tengan buen día. Chao. Buen fin de...